Hola, hola Creative Lovers, buenas tardes, ¿cómo están? Ya vieron en el título de este video, vamos a aplicar la técnica de arrastre 3 veces. ¿Qué es lo que nos va a pasar? ¿Será que después de tanta arrastre los colores se nos van a mezclar tanto que van a perder su intensidad? Vamos a verlo. Mientras van llegando, les voy diciendo, hola, ¿cómo están? Janine, ay, sí, que hoy es ya pasó mi cumple y hoy es cumpleaños de mi hijo. Feliz cumpleaños, hijo, que Diosito te llene de bendiciones. Qué bueno, Janine, que te acordaste. A ver, pero váyanme poniendo que ya llegaron. A ver, quiero verlos por ahí. ¿Ya vieron el título? A ver, ¿qué será lo que va a pasar? Los colores que vamos a utilizar, ya saben que no puede faltar el turquesa, amarillo, verde, naranja. Y para hacer uno de los arrastres voy a usar este azul ultramarino. Pero este, vamos a hacer el arrastre con el acetato y vamos a poner también a prueba este globito para que veamos los efectos. ¿Ok? Y esta vez voy a eliminar las burbujas y hacer que las células salgan con una pistola de aire caliente. ¿Ok? Esta vez no voy a utilizar la antorcha. Este no lo vamos a usar, vamos a usar este. Pero no hay problema, si no tienen este, pueden utilizar la antorcha. ¿Ok? A ver, díganme cómo van. Mientras yo los voy leyendo. A ver quién va llegando. ¿Quién dice yo presente? Alvin, gracias. Oigan, ando hoy. Ya les había comentado que estaba poniendo a prueba unos aparatos para este, para hacerles un poquito más dinámico el en vivo, ¿verdad? Entonces, pues, como estoy poniendo, ay, no me agarra la otra cámara. No sé si hizo el cambio o qué pasó. Voy a hacerles más dinámico el en vivo, poniéndoles a la mejor, miren, cuando algo nos salga bien, vamos a bailar. Y aquí vamos a poner ahí varios efectitos. Pero vamos a ir viendo qué es lo que nos va pasando, ¿ok? Bueno, miren, esta vez vamos a utilizar varias consistencias y siempre les he comentado que usamos cinco consistencias diferentes. Partiendo de la consistencia cero, que es como una miel, vamos a tener 2 grados para la consistencia más ligera y 2 grados para la consistencia más pesada. Voy a utilizar esta vez para fondear el lienzo la consistencia más ligera que hay. Prácticamente, miren, quiero que vean la consistencia. Cae y desaparece. Cae y desaparece. ¿Ok? Y para las consistencias de los vertidos, miren, noten la diferencia. Y vamos a hacer vertidos en charcos, pero vamos a arrastrar 3 veces la pintura. Esto puede pasar que de 3 arrastres, imagínense qué nos podría pasar. Lo peor que nos podría pasar es que después de tanto arrastre los colores solamente queden revueltos y pierdan su intensidad. O a lo mejor, y lo más emocionante o lo que me encantaría que pudiéramos lograr es que entre todos los colores se hagan degradados. Y después vamos a marcar algunos efectos con el globo para que notemos mejor esta diferencia. ¿Ok? Pero como estoy poniendo a prueba estos aparatos, baja el volumen. Quiero ir viendo qué tan
adelantada o atrasada voy con ustedes. Y quiero irlos leyendo. Ay, quiero ver los comentarios si no me... Ah, Ocari, de veras, recuerden, llegando y dejando su like. Oigan, no los puedo leer. Denme un segundo en lo que... Porque hice pruebas de cambio de cámaras y todo eso, pero quiero ver que estén funcionando correctamente. Porque vi una foto como cuando estaba yo configurando todo. A ver, a ver, a ver, a ver. Y sirve que damos tiempo a que vayan llegando. Y si no, me voy así con una sola cámara, porque se supone que tengo dos cámaras, pero a la hora que hago el cambio de cámara, veo una imagen que no es la correcta. Ok. Bueno, pues ya. Nos vamos con una sola cámara. ¿Quién más? Listo con el like. Muy bien. Bueno, miren, ahora, ¿cuál es la razón por la que la pintura blanca, que es con la que voy a fondear, la estoy haciendo tan líquida? Porque quiero que esta pintura, que es mucho más pesada, se hunde. Y vamos a tratar que este blanco nos dé una capa semi-transparente o, digamos, más claramente, que quede como velada. ¿Ok? Pero eso ahorita lo vamos a ver. Y fíjense que quería arriesgarme un poquito porque en algunos, en el grupo de Facebook, alguien comentó que tenía un lienzo muy bonito con unos colores, la verdad, muy, muy bonitos, recién hechos, y cuando se le secó le quedó totalmente oscuro porque su fondo era negro. Entonces yo pensaba hacer aquí las dos partes, pues fondear con blanco y fondear con negro para ver cómo reaccionaban los colores. Pero como es una técnica algo complicada, la verdad, prefiero mejor hacerles ese ejercicio más adelante. ¿Ok? Bueno, entonces voy a fondear, miren. A esta, recuerden, la pintura con la que vamos a fondear nunca debe de llevar aceite de silicón. Y a todos estos colores que yo voy a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, estos colores que voy a utilizar, no les voy a poner aceite de silicón. Al único que le voy a poner aceite de silicón es a este y lo vamos a poner delante de ustedes. Recuerden que no podemos poner más de 3 gotas porque el aceite, no, 2, 3. El aceite no dejaría que, y nada más voy a mover así, ya está, ¿ok? Y miren, hay algo que en alguno de los videos les he dicho cuando tienen un video ahí que les hice para principiantes, empezando desde cero, cómo podemos hacer que también nuestro trabajo nos quede más fino, sobre todo cuando es porque nos lo van a comprar. Primero hay que bordear todo esto y para cubrirlo, para que no se nos llene de pintura, y le puse unas chinchetas para poderlo reposar, ¿sí? Como esta vez voy a vertir, a escurrir pintura, pero yo creo que muy poca, entonces no voy a poner la base que siempre les pongo. ¿Ok? Entonces, voy a poner la pintura y la voy a extender con una espátula. Ya saben que también yo trato de no derramar tanta pintura. El otro día, fíjense que tengo muchas argentinas que me siguen. Gracias, saludos hasta Argentina. Y me comentan que la verdad tienen ahorita una crisis económica muy fuerte por allá. Entonces, el ver derramar tanta pintura a veces les estresa. Pero no se preocupen porque yo también trato de vertir lo menos posible.
Siempre les digo que para los videos se ve muy bonito cuando escurre la pintura, pero no se ve tan bonito cuando está tan carita, ¿no? Entonces, siempre trato de usar la mínima suficiente, pero les voy a aclarar también algo. Hay técnicas en las que sí o sí tenemos que vertir pintura, escurrirla. ¿Por qué? Porque si dejan demasiada pintura sobre el lienzo, esta es una de las razones por las que se les craquela, ¿ok? Entonces, hay que dejar la pintura suficiente en el lienzo, que sean de 2 a 3 milímetros. No necesitan dejar más pintura. Bueno, y porque se les craquela, hay muchas otras razones, ¿eh? No crean que es la única razón por la que se les craquela. También si su medium está demasiado cargado de cola blanca, o si agregaron también más pintura que medium, también esa es otra de las razones por las que se les puede craquelar. Ok, miren, voy a usar la pistola de calor. Tengo de esta y tengo también de la como industrial. Nada más que esta sí debe de dejar que salga un poquito para que se caliente el aire y de verdad nos ayude a reventar las burbujas. ¿No? Miren. Prácticamente embarré solamente el lienzo. ¿Se fijaron? Acuérdense que estos tutoriales son para ustedes y que me pueden ir dejando todas sus preguntas. Oigan, estoy media silvestre en esto de, según yo, con la tecnología soy muy buena. Pero resulta que lo voy a ver desde acá. Para ver en qué parte va. Sí, ya lo tengo fondeado. Y miren, hay algo que tienen que tomar en cuenta que a mí me ha pasado y voy a hacerlo otra vez como un reto para mí, pero voy a tomar un poco de precauciones. Cuando nosotros normalmente ponemos este amarillo con este azul, cuando los colores se mezclan tiende a hacerse verde y un verde pues no muy vibrante, prácticamente opaco. Entonces voy a hacer un arrastre primero de allá para acá y voy a poner esta para hacer el arrastre, pero el amarillo como precaución lo voy a poner hasta acá para que llegue lo menos de azul hacia el amarillo, ¿ok? Me gustaría ponerles un poquito de aquí de amarillo nada más para hacer el ejercicio y para el próximo domingo cuando se seque veamos qué color salió de esto y la verdad a mí no me gusta. Entonces, pero ahorita vemos si les hago el ejercicio. Poniendo aunque sea una línea nada más para que vean cómo hace la transición en el color y no me gusta el tono de verde que da. Y de hecho me ha pasado que yo viendo mis primeros vertidos hace años, les comparto mi experiencia, ¿eh? Utilicé estos dos colores porque se me hace que contrastan muy bonito. Y mis cuadros al final, cuando se secaron, no era ni azul ni era amarillo, eran totalmente verdes. Por ahí tengo alguno que en algún video que después se los voy a mostrar para que vean. Entonces, como precaución, el amarillo, y de hecho voy a empezar, lo voy a poner por acá. ¿Sí? Y aquí sí le voy a poner el naranjita. Ah, los vertidos vamos a hacer en charco. Verde. Voy a poner otro de este aquí, en medio. ¿Ok? Y ahora voy a combinar también los colores, no lo voy a dejar tan plano. ¿Ok? El verde nada. Y le vamos a poner vamos a poner el amarillito aquí. Ay, pero ay, lo que les decía con el azul.
Yo le ando huyendo a ese. Y aquí le vamos a poner turquesa. Y esta es toda la pintura que vamos a vertir. Por acá vamos a ponerle. Vean cómo está espesa la pintura. Miren, les voy a poner el amarillo aquí donde yo les digo que... Porque ahí voy a poner azul, entonces van a ver qué es lo que pasa. A mí ese contraste así me encanta. Pero ya cuando nosotros realmente estamos trabajando y mezclando los colores, a veces los resultados no quedan como quisieran. Voy a traer un trapo. Espérenme tantito. Lo iba a traer antes de empezar el live y se me olvidó. ¿Cuál es el grupo de Facebook? Janine, ahí en la pantalla les va a ir saliendo el grupo de Facebook. Si está funcionando como debe de ser, porque, oigan, esto, ahora resulta que voy a necesitar 2 monitores. Nada, es mucho. Miren, voy a poner aquí entre estos, aquí vamos a ponerle un poquito de azul. Y acá vamos a ponerle este también, que contraste. Y lo voy a poner en medio de los dos. Muy bien. Muy requete bien. Vamos a dejar que extienda un poquito. Vamos a reventar las burbujas de aire. Recuerden dejar salir un poquito el calorcito, ya que está calientito. Entonces ahora sí, reventemos burbujas de aire. Y primero vamos a vertirlo de una manera. A ver, ¿quién va llegando? No olviden ir llegando y dejando su like. Les voy a poner ahora sí, vamos. Voy a ponerles el azul. Pero ¿saben qué? Voy a estirar primero un poquito más la pintura para acá. Déjame agregarle turquesa aquí, para que corra un poquito más. Lo voy a correr más o menos hasta ahí, ¿ok? Ahí está corridito. Y ahora vamos a... Este es el único de todos que tiene aceite de silicón. Ahora, no precisamente estoy tratando de sacar células. Sé que me van a salir, pero lo que estoy tratando de hacer es que los colores se mezclen y salgan entrelazados algunos efectos. En el primer arrastre, es muy probable que nos salgan células, pero cuando hagamos los siguientes arrastres, ese efecto de células, se van a desaparecer. Si quieren quedarse solamente con ese resultado, está perfecto. Pero si se quieren arriesgar a más para ver qué tanto se mezclan los colores, si los perdemos o no, bueno, pues de esto se va a tratar esta vez. Miren, aquí está mi acetato, ¿sí? Y
voy a ponerle un poquitito más de azul por aquí. Nada más para que después me ayude a extender. Acuérdense que no puede estar tan plano porque jalan demasiado la pintura. Tiene que estar en un ángulo aproximadamente de que serán 90 grados. Y solamente con la puntita vamos a arrastrar. Vean cuánto estoy mojando del acetato. Es 1 centímetro aproximadamente. Miren, solo así ya nos salieron las células. Ay, hasta aquí va muy bien. Pero viene viene el arriesgue. Vamos a arriesgarnos. Ahorita vamos a hacer una arriesgue. Miren, no tienen nada todavía de calor ni nada. Los colores se ven vibrantes, están saliendo células. Hay unas grandes muy bonitas. Aquí sin querer jalé con el trapo. Sorry. Sorry, babies. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a pasarle un poco de calor. No, estas pistolas, ¿saben qué? Tarda un poquito en salir el aire caliente. Vamos. Ahora, yo aquí te recomendaría, ¿eh? Yo a veces, como estamos en el en vivo, yo trato de hacérselo más dinámico para ustedes, entonces apresuro los tiempos. A mí me gustaría dejarlo unos 5 minutos a que salieran todas las células que van a salir por sí solas, ¿ok? Que yo por hacerles el en vivo más, más rápido, más ágil. Pero miren qué bonitos efectos, miren qué bonitos. Ay, qué cosa tan hermosa. Ahora les voy a hacer un zoom. Vamos a ver si puedo con esta tecnología. Fíjense que no puedo, pero ya tienen ahí por lo menos el lienzo ahí totalmente cercano. Miren que ven como voy dejando pasar más tiempo, mejor se abre. Mientras los leo para dar un poquito de tiempo a que esto funcione como tiene que ser. Nada más que tengo que entrar. Traté de leerlos desde la tableta. No pude. A ver, a ver, a ver. Y a ver, oigan, vayan dejándome sus dudas. Dejando sus likes. Díganme qué técnica de vertido quieren que hagamos la próxima semana. Y fíjense que vamos a poner, les voy a pasar un en vivo, perdón, les voy a hacer un video que nos está compartiendo Alvin Villapurin, así la encuentran Villapurin.Alvin Castañeda González, nos va a compartir en un próximo video cómo preparar los pigmentos. Ella es una artista del pigmento y lo hace espectacularmente, así que los invito a seguirla si desean ver, aprender lo que es la floración de los pigmentos, ¿ok? Miren cómo en lo que voy hablando se va haciendo, pero como no se las voy a hacer tan larga, ahora vamos a hacer lo diferente. Bien, podría hacerlo así, pero como me cuesta más trabajo, no me voy a complicar. Siempre les digo que siempre hagan los movimientos en el lienzo de la forma que les quede más cómoda a ustedes y de la manera que quede más natural al movimiento del cuerpo.
¿ok? Entonces, ahora ya hicimos el vertido hacia un lado, lo vamos a hacer hacia el otro y después lo vamos a arrastrar hasta acá. Aquí están los colores muy vibrantes, aquí ya se ven un poquito más sucios. Vamos a ver si cuando hagamos el tercer vertido, los colores se siguen mezclando o se abren más. Y después vamos a pasar el globo para darle unos efectos para ver si ese velado blanco que pusimos con la pintura más líquida del fondo nos ayuda a resaltar los colores. ¿Ok? Bueno, otra vez vamos a hacer ahora el vertido en sentido contrario. Suavecito, suavecito. Recuerden que... aquí parece que perdimos todo, ¿verdad? Vamos a ver qué nos pasa en el tercer arrastre. Vamos a pasarle calor. Déjenme. No sé si prefiero más la antorcha, que esta. Bueno, de hecho tengo dos de estas y casi no las uso. Porque sí prefiero más el... Ya. Ahora... ¡Ay, Dios! Para allá, no, para acá. Ahí alcanzan a ver. Muy bien. Vamos a darle un poquito de tiempo para que las células vayan abriéndose, que se abra, miren, aquí están abriendo algunas, vamos a ver si siguen abriendo algunas. Vamos con el tercer barrido. Y ahora sí, lo voy a extender hasta acá, hasta salir del lienzo. Es que fíjense, tiene dos barridos, ya mezclamos la pintura y todavía la vamos a extender hasta acá. Todo esto es realmente un arriesgue. ¿Ok? Ahí tengo el blanco. Aquí sí me recosté un poquito más, ¿saben por qué? Para poder jalar un poco más la pintura. Y entonces ahora sí van a notar la diferencia de por qué, cuándo se debe de hacer con la orillita solamente, ya sea del acetato, del papel, del cartón, de lo que vayan a usar. ¿Cuándo podemos usar la orillita así como de 1 centímetro como hicimos los primeros? ¿Y cuándo y por qué podemos acostar un poquito más el lienzo o con lo que estén haciendo el arrastre? El acostarlo un poquito más me hizo jalar más la pintura para poderla extender. Y miren qué bonitos efectos están saliendo. Les digo que esta técnica es cuestión de tiempo también. Déjenla de 5 a 10 minutos entre cada arrastre para que logren salir las células. Voy. Y miren, la maravilla del acetato que me encanta es que paso, miren, el trapito, paso el trapito y está limpio para volverlo a usar. Miren, están saliendo, están saliendo. Ahora vamos a hacer una prueba que es con esta y vamos a pasar en otro lado la antorcha. Vamos a ver qué pasa. No veo mucho efecto. Ahora vamos a pasar la antorcha. No tengo mucho efecto.
vamos a darle un poquito más de tiempo y vamos a empezar a usar el globo. Miren, acá donde veo un poquito, primero, el primero no lo voy a poner tan centrado, lo voy a poner en el borde, ¿ok? Así como aquí así. Muy bien. Recuerden tener su trapo para ir limpiando. Ahí está, ahí salieron los colores. Y sale el blanco, que es el blanco el que va a dar el sombreado o degradado, donde va a dejar que los otros colores bordeen el blanco. Ahora, aquí donde están los tonos más fuertes, voy a empezar por acá primero. Donde están los tonos más fuertes, vamos a hacer la prueba con el globo. Este efecto me encantó, que hasta me hace dudar de... Si uno lo ponen a la mitad del globo volando, la otra pónganla más arriba y así sucesivamente, ¿ok? Vamos a hacerlo aquí. Miren, estoy sacando los colores y a pesar de que hubo 3 arrastres, los colores siguen vibrantes. Miren, los colores siguen vibrantes. Miren, aquí donde quedaron estos colores tan vivos, voy a hacer otro y este lo voy a hacer por aquí. No les dé miedo jalar. Miren, miren qué efecto salió. No, lo único que sí no les recomiendo más de 3 porque empiezan a ensuciarse muy feo, pero si no, miren. Aquí tengo en el globo el naranja. Voy a extenderlo aquí. Ahí está. Hagan más presión en el globo. La presión que ejerzan sobre el globo va a determinar el efecto que hagan. Miren, que logren. Wow. Y vean lo que pasa con el blanco. Nos sale como efectos. Aparentemente aquí no hay blanco. Lo voy a hacer uno en el centro, nada más para que noten la diferencia. Aquí no hay blanco. Ok, voy a limpiar muy bien mi globito. Muy bien limpiecito. No hay blanco. Vamos a hacer uno aquí. Y el blanco es el que nos hace los efectos. Ahí está. Ahí está. Cómo los colores se abren. Voy por acá. Por acá. Estoy haciendo bastante presión sobre el lienzo, ¿eh? Miren, para sacar el blanco. Ahora, voy a hacer menos presión para que vean qué tanto blanco sale. Ahorita voy a ir a lavar mi trapito porque ya se me... Voy a hacer menos presión aquí. Ahí está. Se hace menos presión, es más pequeño, más presión, es más grande. Pero si vieran los degradados que hay aquí, de todos los colores está entre el naranja, el amarillo. Ok, ahora voy a darle a esta célula que está aquí en blanco para que veamos qué colores, si salen colores y qué colores salen dentro de ella. Salió el blanco. Déjenme ir a limpiar, a lavar mi trapo porque ya está demasiado lleno de pintura.
Ahí voy. Es que si no tenemos el trapito limpio, se nos pueden empezar a ensuciar los colores y la verdad que son colores muy vibrantes que no me gustaría. Hello, Clau. Voy. Aquí entre estos fíjate que ya que veo esto aquí, vamos a tratar de sacarle el blanquito. Vamos. Quiere decir que me faltó presión. Vamos a ver si es cierto. Ahí está. ¿Bien? ¿Y cómo la presión cambió el efecto? Hicimos 3 vertidos. Aplasté 2 veces el globo en este mismo lugar y los colores siguen vibrantes. ¿Sí? No nos afectó. Aquí que está muy blanco y aquí tengo azul, voy a hacer un pequeño toque y lo voy a jalar para allá para darle nada más un poquito de contraste. Y lo que me quede en el globo voy a marcar algo aquí. Ándale. Aquí, con el mismo azul. ¿Vieron? Miren, hasta aquí en esta esquinita. Aquí de este lado tengo el azul y el naranja. Con ese lado le voy a dar. Ahí está. Ahora voy a seguir. Miren, esta parte ya vimos, ¿no? Ya vimos cómo logramos dar el efecto, la presión del globo. Y ya vimos que sí podemos destacar ciertos colores que nos gustan. Este color que me encanta, lo voy a hacer así. Eso, lo voy a integrar más. Y me quedó un poquito en el globo. Aquí, en esta parte verde, le voy a dar. Ahí está. Voy a volverle a dar acá porque aquí me lo... Ahí está. Y voy a darle aquí. Traten de no darlo así formaditos, así uno tras otro y así uno para allá, uno para acá, donde vean que ustedes, pero miren qué bonitos efectos están saliendo. Muy bonito. Es más, fíjense, a mí hasta así ya me gusta y aquí voy a pintarle algo. Parece un jardín muy bonito. No sé ustedes qué opinan, pero lo voy a llenar todo. Lo voy a llenar todo porque esa es la idea, aunque la verdad así me gusta. Hasta este defecto de aquí me gusta, que esto sí lo voy a respetar y voy a jugar un poquito por acá. Vamos a jugar aquí. Déjenme limpiar bien mi globito. Ay, ese me gusta aquí. Ah, dale, mira, respeto este borde que está muy bonito. Y hay efecto como rocas. Ahí está. Ahora, ¿qué pasa? Ya vieron que los colores no se ensuciaron, nos quedaron vibrantes. Que puedes decidir cuántas veces puedes aplastar el globo y qué efectos quieres hacer. Eso está muy bien. Me encanta este colorido. ¿Qué haría yo? Yo me quedaría aquí y a lo mejor pintaría después aquí una mariposa o algo pintaría aquí con pincel. Pero no es esa ahorita la idea. Lo que quiero es que aprendamos la técnica. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, estos tonos que me gustan los quiero dar por aquí o por acá? Miren, yo haría esto. Yo pondría un poquito de pintura, ¿sí? Está limpio mi globo. Pondría un toquecito de ese color y lo agregaría a donde yo considerara que podría, este detalle está perfecto, con este contrasta, está perfecto. Me gustaría un poquito aquí de este color, pero no me gustaría hacerlo recién puesta la pintura porque va a quedar una mancha de ese color. A lo mejor haría un toque en otro lado y después vengo a tocar ahí, para que el color ya venga entremezclado, no sea solamente este color. ¿Sí me explico? Entonces voy a ponerlo aquí y no lo voy a poner tan en el centro como estaba esta, la voy a poner
un poquito hacia acá. Ahí está. Ven, este pequeño toque crea como el equilibrio de la composición que estén haciendo. Ahora aquí ya tengo un poquito mezclado el globo. Ahora sí, ya aquí tengo verde y tengo el azul. Me voy a meter un poquito. Vamos a darle un poquito de... Ahí está, un detallito. Miren, son hilitos. Muy bien, ahora si lo quisieran más marcado, bueno, pues vuélvanlo a hacer. Llenen su globito y lo hacen, ¿no? ¿Lo haré o no lo haré? Porque me encantó cómo quedó, quedó una flor perfecta. Bueno, ya lo tengo aquí. Vamos a ver que vamos a tratar de que le quiero dar contraste a esta. ¿A esta o esta? A ver. A esta. Vean los colores. Ahora quiero que me quede más marcado el rojito. Bueno, ok. Lo que pasa es que sí vertí muy poquita pintura. ¿Mm? Yo no sé, a ver, ustedes pónganme en los comentarios. ¿Sigo marcando todo el lienzo, lo lleno así de efectos o dejo esto así? A mí se me hace que aquí ya está bello. A lo mejor aquí integraría un poquito de este color. Por aquí, nada más. Y el resto lo dejaría así. Y a lo mejor si quieren, hacemos la prueba con el amarillo, poniendo unos efectitos aquí. Miren, voy a ponerle aquí. Ahí está el globito con el S. Ahí está. Chat en vivo, chicos. Así déjalo. El amarillo, como dices. Ok, vamos a darle con el amarillito por aquí. Aquí tenemos amarillo bien para que haya un jueguito de colores ahí interesante. Ok, ok, Maguey. Igual, limpiamos muy bien nuestro globito. Ahí tengo el amarillo. Tengo cargado de amarillo y lo voy a poner por aquí. Miren, hay mucho blanco. Vamos a ponerle más amarillo. Ahora, esperen, no hay algo también que quiero comentarles. Entre más espesita esté la pintura que van a poner en el fondo, digo, perdón, en los vertidos, el amarillo, el blanco se está comiendo el amarillo. Ok, vamos a hacer una cosa, qué bueno que pasó aquí. El blanco se está comiendo el amarillo. ¿Qué voy a hacer? Voy a quitar el blanco. Voy a tomar el blanco, lo voy a limpiar lo más que pueda para que cuando yo ponga el amarillo salgan los colores que yo quiero. Miren, estas son de las cosas que me gusta que lo hagamos en vivo. Yo puedo hacerles el video editado donde les ponga la parte bonita de esto, pero son cosas que a mí me pasan, que a mí me gustaría que les sirviera y que no tuvieran que aprender en cabeza ajena. Ahí ya se ve el amarillo y se ve con los detalles de la flor. Vieron que no pasó nada, que apreté el lienzo varias veces para eliminar el exceso de pintura que me estaba fastidiando. ¿Ok? Pues yo lo dejaría así. A lo mejor, no sé, ¿quieren que pongamos una flor con este color? O lo ponemos por acá para no errarle tanto. Lo que quiero es que ustedes acuérdense lo que siempre les digo. Arriesguense, experimenten. De la prueba y el error sale la experiencia, ¿sí? Yo me podría quedar ahí, estoy muy contenta con el resultado, ¿sí? Pero voy a seguir haciéndole nada más para que vean a veces también cómo agregar un color hace que los otros colores brillen o
a veces también algunos colores en lugar de ayudarnos nos perjudican. Hay que saber qué colores. Miren, por ejemplo, aquí este verde que me está saliendo por acá no es del verde este que yo puse, es el verde del lo que yo les decía, la combinación del azul ultramarino con el amarillo, ¿ok? Bueno, para no arriesgarme mucho, que tampoco me quiero arriesgar tanto hoy, chicos, vamos a hacer aquí una pruebita. Aquí tengo azul ultramarino, vamos a darle un poquito de continuidad aquí. Ahí. Y miren, le quité el tono ese que estaba ahí medio. Le vamos a dar otro para llegar un poquito más para acá porque sí me gustó. Ahí está. Sí me gustó el efecto. Y hasta le daría uno aquí en medio de estos dos. Ya saben que después del vertido o la técnica que hayan aplicado, ahí yo creo que es el momento de dejar fluir su creatividad. Pero además, algo que saben que sí me gustaría hacerles hincapié, es que disfrutemos el proceso. Yo sé que, por ejemplo, ahorita que les dije, ay, échenme porras, que vamos a ponerlo aquí, porque voy a hacer 3 arrastres. Miren qué bonito contraste le dio. Porque sí, podemos hacer algo. No, lo voy a estirar un poquito más para acá, lo voy a aplastar un poquito más fuerte. Ahí está. Nos preocupa, ¿y si hacemos esto y si nos sale mal? No, ustedes disfruten el proceso. No hay nada peor que estar haciendo algo que no estemos disfrutando. Y ¿saben qué? Tampoco se acaba el mundo. Si no te gusta, agarras una espátula, quitas la pintura y vuelves a empezar. ¿Ok? Miren, sí me gustó el contraste. ¿Qué creen? Le voy a meter ese contraste por acá. Por supuesto que desde luego que sí se lo voy a poner. Miren, aquí donde hay una... Esta no, porque esta sí parece como una ramita de flores. Aquí de hojitas verdes. Aquí lo voy a poner como si fuera una florecita. Pero no me voy a conformar con ese. Obvio. Pues chicos, esto... Ahora sí que quieren, entre tanta tecnología y tantas cosas... Voy y lo voy a aplastar más fuerte. ¿Ok? Porque quiero que me quede más marcado el azul. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Pues yo hasta ahí, no sé, ponemos una por aquí. Le damos tono así con ese aquí. No, aquí. Voy a hacer con el azul una E. Voy a poner más pinturita. Y voy a hacer una aquí, junto a la amarilla para que ayude a resaltar aquí. Aquí nos pasó lo mismo con el blanco de allá. No te me pongas rebelde. Más azul. Y fíjense que la pintura azul es la más espesa de todas, ¿eh? Ahora sí. Ahí está. Ahí está. Ahí me quedó como yo quería. Muy bien. Pues miren. Traté de hacer el cambio de cámara. Miren, les voy a poner algo porque sí me gustó. Es la hora de bailar. Y de aprovecho a verla. Aquí me gustaría más Ay, oiga. Y... Y vamos a ponerle esta también. ¡Bravo! ¡Yes! No sé, no. Aquí, si quieren hacemos más, aplastamos, le doy un poquito con el globo para ver qué colores nos salen, pero es que definitivamente a mí ahí, así, ya tal cual me gustó.
hasta estas células blancas que están aquí como dándole luz a esta parte y el colorido de aquí, a mí así me gustó. Yo no sé ustedes qué opinan, pero bueno, eso ya depende de ustedes. Pueden, ya saben, seguir haciendo vertidos, pueden cubrir todo el globo, perdón, todo el lienzo aplastando aquí, pueden, ya vieron, agregar colores donde ustedes quieran. Vimos que los 3 arrastres no nos dañó los contrastes de los colores, pero ¿qué creen? Esto no se acaba aquí, porque esto ya sabemos que una cosa es cuando lo hacemos y otra cosa es cuando se seca. Así que en el próximo video vamos a ver qué fue lo que nos pasó. No pude hacer el cambio de cámara que quería. Déjenme ver si salgo yo o sale... No, sale una foto de cuando... Cuando estaba yo arreglando las cámaras. Así es, así es. Fíjate, lo estoy viendo de cabeza, no estoy teniendo todo el panorama, Clau, pero sí, eso es, justamente estoy pensando que estas blancas realmente le dan contraste, le dan luz, por eso dije, no, así me quedaría. A lo mejor aquí metería algo de color, pero yo creo que por sí solo ya está así perfecto. No sé cómo lo estén viendo ustedes en cámara, pero a mí me está gustando. Ándale, ándale, sí. Ah, ¿ya viste la música? Sí. Es que saben que compré un aparato, pero ahora resulta que necesito también no nada más tener una computadora, sino... Ay, no, óiganme, no he ganado ni un peso en YouTube y todo lo que le he metido de dinero. Bueno, chicos, miren, ahora sí creo que ni me van a poder ver, al menos de que suba esta cámara. Ya lo vieron, no era la idea moverles la cámara para nada, por eso ya compré otra cámara. Y bueno, ya tenía otra, pero no la había podido configurar. Y un programa y unas cositas, miren, quieren que les ponga ay, la musiquita, esta cosita, este aparatito, y le aprieta aquí. Y oye la música. Ya programé todo. Está maravilloso, me entretenido todo eso. Pero me ha atrasado con algunas cosas que quiero hacerles. Tengo un pendiente compartir un video que nos mandó como colaboración Villapuri de cómo preparar los pigmentos para ver la floración y el contraste que dan los pigmentos que son únicos. Y lo vamos a hacer con los productos que ella usa en Europa, pero después el siguiente video lo voy a hacer con productos que yo tengo aquí que son de Estados Unidos y les diré todas las características que tienen esos productos para que ustedes en cualquier parte del mundo encuentren los productos con los que los pueden sustituir. Entonces, vamos paso a paso, pero entre que quería yo arreglar lo de los videos y ponérselos, porque les dije, aquí se trata en estos en vivos, no solamente de que yo comparta mi experiencia con ustedes, sino que ustedes me pongan sus dudas, pero lo mejor de todo es que pasemos un momento agradable. Es más, tráiganse el refresquito o el cafecito o unas palomitas y mientras aprendemos, nos divertimos también. Pasamos el rato. Chicos, pues este lienzo del día de hoy, este trabajo, este triple arrastre en un solo lienzo, vamos a poder ver el resultado el próximo domingo. Vamos a ver si los colores tan vibrantes que vimos ahorita se mantuvieron durante el proceso de secado. Espero que no tengan ninguna duda, traté de leerlas. Un poco de volumen. Ah, eso, todos esos detalles dímelos, Clau, después me lo mandas por WhatsApp. Si el volumen está alto, si está bajo, para que yo empiece a graduar varias cosas. Entonces, el próximo fin de semana, si el próximo fin de semana, pónganme qué técnica de vertido quieren que hagamos. Ya saben que yo experimento por ustedes y les digo todo lo que me pasa. Recuerden
que el purín o acrílico fluido es mucho más que vertir pintura. Nos vemos en el próximo video, pero mientras tanto tú ya sabes que fluya la creatividad. Besitos, bye a todos.